todo en el contexto internacional es que pues estamos en un año en el que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a empezar a retirar el estímulo monetario que ha dado o que ha implementado durante los últimos años. Y solo para darnos un contexto, para darles contexto, la política monetaria típicamente se maneja, como ya bien decía Jorge, con el movimiento en las tasas de interés, primero de corto plazo, esperando que esos movimientos después se traduzcan en movimientos en las tasas de más largo plazo. Sin embargo, después de la crisis de 2008 en Estados Unidos, que tuvo repercusiones a nivel global, los bancos centrales, con el fin de que la economía se recuperara más rápido y que además la inflación retomara los niveles que tenía antes de la crisis, empezaron a hacer o a implementar políticas monetarias pues que no son ortodoxas o no lo eran en ese momento, por ejemplo a través de la compra de instrumentos financieros con el fin de darle más liquidez al mercado, o sea, no solo bajar la tasa para que el crédito, digamos, fluyera en los agentes económicos, sino comprando instrumentos de largo plazo para que hubiera todavía más liquidez, ¿no? Ese experimento monetario, por llamarlo de alguna manera, pues ha continuado a lo largo del tiempo. Después hemos tenido otras crisis, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, y pues cada vez ha sido mayor el estímulo que se ha implementado en la economía, hasta un punto donde se pensaba o se piensa todavía que pues ya la economía es dependiente precisamente de una liquidez enorme, ¿no? Que nunca habíamos tenido de manera histórica. Entonces, parece ser que ahora la Reserva Federal, después de la pandemia, donde también, por cierto, implementó estímulos adicionales que nunca habíamos visto, pues parece que también a raíz de la pandemia, la inflación que ha provocado, por ejemplo, la ruptura en las cadenas de suministros, ¿no? También a medida que la actividad económica cesó, que hubo distanciamiento social, pues esto tuvo efectos también en la cadena de producción, en la cadena de suministros. Muchas industrias se quedaron, digamos, sin insumos con los cuales seguir produciendo. Hoy seguimos sufriendo, por ejemplo, la falta de chips. Y eso tuvo un efecto y tiene todavía en los precios. Y ahora estamos viendo, como decía Jorge, como decía Candia, inflaciones históricamente altas, ¿no? Entonces, la manera de responder de los bancos centrales es, pues bueno, todo ese estímulo que se va a dar a la economía, que además ha sido acompañado por estímulo fiscal, ¿no? Reducción de impuestos, gasto, digamos, más fuerte por parte del gobierno. Todo eso estamos finalmente por ver o por atestiguar ese retiro de los estímulos, ¿no? Entonces, sin esa liquidez, el gran reto para las economías, en principio digo las avanzadas, porque es donde el estímulo ha sido mucho más notable y significativo en los últimos años, el gran reto será cómo funciona la economía sin esos estímulos, cómo después ese retiro también de liquidez influye, ¿no? En el sistema financiero global, porque finalmente también es un hecho pues que ahora estamos mucho más interconectados, ¿no? En todos los niveles, no solo comerciales, no solo de comunicación, sino también financiero, ¿no? Entonces, es un gran reto a nivel global, como decía, el retiro de estímulos. No sabemos bien cómo va a ser todavía ese proceso, pero sí nos han dejado ver las autoridades correspondientes que, a diferencia de lo que hemos visto en años pasados, pues la inflación sí preocupa mucho más ahora, que la economía en general está creciendo relativamente bien, saliendo precisamente de la pandemia. Entonces, que podemos esperar que lo que hagan este año va a ser pues algo más agresivo que lo que hemos visto en años pasados, ¿no? Entonces, o en ciclos pasados. Entonces, ese va a ser un gran reto a nivel global y obviamente a México le va a afectar, y de manera particular, digamos, yo diría, mediante dos canales. Ya hablaba Jorge del canal comercial, que probablemente si el estímulo resulta, o el retiro del estímulo resulta en una economía creciendo un poco menos en general a nivel global, pues a México le va a tocar también sufrir un poco, digamos, esa falta de mercado externo. Y por otro lado, ya lo empezamos a sufrir desde el año pasado, hemos visto una salida de flujos, pues no necesariamente de inversión directa, pero sí de cartera importante, sobre todo aquellos flujos que estaban invertidos en papeles de deuda gubernamental, y en capitales no lo hemos visto todavía, es decir, hay inversión todavía significativa en las bolsas, en la bolsa mexicana, en las bolsas mexicanas, en acciones de empresas mexicanas. Pero bueno, eso nos puede seguir afectando hacia adelante, y si nos bajamos un poco más, digamos, a nivel micro, pues también esta falta de liquidez podría traducirse en menores oportunidades también de crédito para algunas empresas, y como digo, el ciclo en general, pues no tan bueno como lo hemos visto en años pasados, o sea, Estados Unidos jalándonos un poco menos, y en general
pues ahora sufriendo los efectos un poco también de lo que ha sido la política pública y económica hacia atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? Que también hay que recordar que precisamente como respuesta a la pandemia, ya hablaba de los estímulos monetarios y fiscales en Estados Unidos y en el mundo, en México no hemos tenido mucho de eso, no tuvimos mucho de ese estímulo. Por ejemplo, fiscalmente, si bien nos ayuda en términos relativos, que no nos hemos endeudado más, que nuestro déficit público, es decir, la diferencia entre ingreso y gasto público, pues no es negativa, de hecho ha sido relativamente estable, alrededor de cero en los últimos años. Nos ayudó o nos ayuda también en términos relativos con otros países o mercados emergentes, destinos también de capitales internacionales, pues ahora tampoco va a promover la inversión hacia adelante, ¿no? Muchos países se dedicaron con este estímulo, pues no solo a tratar de que la economía se recuperara, sino sentar las bases para que hacia adelante pues, la economía siguiera con una expansión o la expansión que llevaba antes de la pandemia. En México no ha sido el caso, la inversión ha venido reduciéndose de manera importante pues, a lo largo de los últimos años, y como decía, si no hubo, digamos, en respuesta a la pandemia un estímulo fiscal adicional, pues la verdad es que es difícil pensar cuáles van a ser las fuentes de crecimiento en México hacia adelante. Ya hablaba también Jorge de los proyectos que hay insignia, digamos, del gobierno, en el que sí efectivamente el gasto público se ha incrementado y que de alguna manera tiene un efecto pues de spillover, digamos, hacia otros sectores de la economía, pero hacia adelante va a ser complicado o es complicado encontrar hoy motores de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que el PIB potencial, el crecimiento potencial de México se ha venido reduciendo en los últimos años, como digo, en parte por la política económica y pública que se ha llevado a cabo en esta administración y parte también resultante pues, de nuestro papel en el contexto internacional. Entonces, creo que sí vienen tiempos difíciles. Digo, tuvimos ya el año pasado, en los últimos 2 trimestres, crecimiento negativo, lo cual nos lleva pues, a una recesión técnica, y se dice técnica porque pues, es la definición tal cual de una recesión, aunque el crecimiento en el año fue positivo. Pero como digo, si ya no tenemos ese impulso, ¿no? A nivel global que habíamos tenido en el pasado, no sentamos las bases, sobre todo en temas de inversión para el crecimiento futuro, pues la verdad es que es difícil pensar de dónde va a venir ese crecimiento, ¿no? De hecho, los pronósticos que tenemos pues han estado reduciéndose, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional los han reducido, analistas de diferentes instituciones financieras también lo han hecho. Y en ese contexto, más algo de incertidumbre política, porque vendrán elecciones intermedias, pues va a ser complicado, digamos, para los mercados y para las inversiones en general, pues ver un desempeño relativamente bueno, al menos como el que habíamos visto en años pasados, ¿no? Ahora no quiere decir con esto que no haya oportunidades, como decíamos, de inversión, que no haya oportunidades probablemente de crecimiento, sobre todo a nivel sectorial, a nivel un poco más micro, para ciertas empresas. Yo creo que en todo caso los inversionistas y las empresas pues tendrán que ser selectivos, ¿no? En dónde van a meter más capital, a dónde van a dirigir sus esfuerzos en términos de expansión, si es que hay algunas oportunidades. O probablemente es momento también de echarse un poco para atrás y decir, bueno, vamos a evaluar si vale la pena seguir con estos planes de expansión, si acaso los había, o tomar algunos nuevos, ¿no? Va a ser, como digo, un entorno complicado, sin embargo interesante.